Dios Espíritu Santo. La adoración a Dios se inicia con oración, con alabanza y gratitud. El tema de hoy es adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y lo podemos ver en Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Y dice de esta manera: cuando Cristo pasaba por ese lugar de Samaria, se encontró con una mujer, y lo que dice a continuación es lo que él hablaba con ella antes de lo demás. Si ustedes quieren darse cuenta que hablaban, vean el versículo 20 para atrás en el capítulo 4 de Juan. Lo que yo les voy a leer aquí es en Juan 21, samaritana. La mujer samaritana hablaba con Jesús y le decía nuestro Señor Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la manera de adorar a Dios. Vamos a continuar. Aquí en este caso, Jesucristo le hacía esa mención de que no iban a adorar ni en el monte ni en Jerusalén. Adoraréis al Padre, porque ustedes están confundidos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y eso quiero decirles que así es cierto. Jesucristo dice allí la salvación de los judíos, también lo dice en otros versículos. Pero aquí lo que quiere decir nuestro Señor es de que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, de casa de servidumbre allá, Dios en el camino los bautizó y los salvó. Entonces, por supuesto que ellos fueron los primeros que fueron salvos. Y ahora nosotros por ellos somos salvos. Amén. Ese es lo que quiere decir. Así es que Dios también demanda que los que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el espíritu que está en usted, en verdad, las cosas las tenemos que hacer tal y como la palabra de Dios nos lo dice. Porque esa es la manera de adorar a Dios. No es haciendo lo que yo piense, no. Es conforme a la palabra de Dios. Porque Él dice que tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Él está aquí en este momento conmigo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo hagan. Antes se presentaban holocaustos, pero Dios quiere que ahora se presente uno en vivo. Aquí dice que se presentaban con animales, pero el apóstol Pablo nos ruega que debe de ser con nuestro cuerpo, o sea, vivos, santos, agradables a Dios. Así lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esa es la manera. Presentarnos vivos. Ahora ya no se presentan holocaustos. Es la nueva manera en el Nuevo Testamento. Eso lo dejó estipulado nuestro Señor Jesús. Para ser salvos también, como lo fue el primer pueblo, que fue el pueblo de Israel. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición!
que nosotros ahora somos salvos por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia. Y usted que busca a Cristo y lo va a reconocer como su Salvador, también va a ser salvo por gracia. Búsquele de esa manera y crea usted de que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y esa es la manera que debemos de adorar a Dios. Como dije, en oración es adorar a Dios. En alabanza es adorar a Dios. Estar congratados, estar contentos con la vida que Dios nos da, por supuesto, también es adoración, porque nosotros testificamos de que Dios es un Dios bueno. Amén. Dice aquí, los cristianos se deben de gloriar en Cristo porque en Él debe de estar la confianza, no en la carne. Es que la carne para nada aprovecha las cosas. Es el Espíritu el que mora en usted. Así es que usted debe gloriarse, pero en Dios, en la presencia de Dios. Esa es la única manera de que usted va a sentir a Dios. Pero en la carne jamás, más bien está pecando, porque Dios no es participante ni comparte esos pecados de la carne. Ese gozo que la carne cree que es y que Dios lo va a aceptar de ninguna manera. Él dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. Oiga bien, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Se da cuenta? Ahí se confirma lo que yo estoy diciendo. No hay que tener confianza en la carne. Es por eso de que se les exhorta de que la adoración de Dios a Dios debe de ser en espíritu y en verdad y en orden. Muchos se ponen a brincar. Eso ya le está dando gusto a la carne. Dios es un Dios de orden. A Dios hay que adorarle, pero hay que adorarle de una manera. Es por eso que también la música tiene mucho que ver con ese tipo de ritmo que pone. En los templos, los que dirigen la música tienen que saber que nosotros estamos obligados a adorar a Dios, no a nosotros mismos, porque es por eso de que allí entra la carne, porque la gente empieza como a danzar, y eso no es un orden. La música es para que adoremos a Dios, y eso es mi consejo. Adoremos a Dios, pero en espíritu y en verdad. Música para Dios, no música con rasgos mundanos. Cuidado con eso. Hagamos las cosas como Dios lo manda y no confiemos en la carne. No olvidando que somos transformados de gloria en la misma imagen como en el Espíritu Santo del Señor. No olvidemos eso también. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro punto también muy importante, la adoración a Dios. Hay libertad, pero la libertad es para adorar a Dios. No para yo deleitarme. Vuelvo y digo, la adoración a Dios, la alabanza, debe de ser alabanza a Dios. Dios está aquí. Esa debe de ser la alabanza a Dios. De eso sí se agrada Dios. Concluyo. La libertad debe de ser espiritual y en orden. En espíritu y en orden. Y no se debe de tomar terrenal. Vuelvo otra vez. No se debe de pensar terrenal. Porque hay mucha música que tiene los nombres, pero el ritmo
es terrenal. Tengamos mucho cuidado con eso. A Dios lo tenemos que adorar como se le adora. Hay que escuchar y hay que estudiar cómo era la adoración que el rey David enseñó, porque de ahí nace la adoración. Todos los 150 salmos que existen son cantos, pero hay que hacerlo como dice allí, la adoración a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 16 dice así, como sea como libres. Dice, pero no con los que tienen la libertad como pretexto. Hay veces que eso presenta como pretexto la libertad de adorar a Dios. Cuidado con eso, para hacer lo malo. Muchos hacen las cosas que no son agradables a Dios, porque dicen que hay libertad. No pensemos así. Libertad es adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero a Dios, no a otras cosas. No alegrarme yo y ponerme a brincar. Eso no es agradable a Dios. El que me estoy adorando soy yo. El que me estoy gozando en el canto porque el ritmo me lo pide soy yo. Y eso no es así. ¿Verdad? Eso no es así. Así es que adoremos a Dios como debe de ser. Amén. Gloria a Dios. No usar las cosas de Dios como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si usted es un siervo verdadero de Dios, tiene que hacer las cosas en orden. Tiene que hacer las cosas como deben de ser. Hay que practicar ese tipo de música para que nosotros vayamos y adoremos a Dios como Él se merece. ¿Sí? Gloria a Dios. No olvide que su sello es una marca que somos de Cristo. Ese es el sello. Y a Él nos debemos y solo Él merece nuestra adoración. Gloria a Dios. El sello del Espíritu Santo es nuestra identificación.